Siempre Animal, tu espacio favorito de cultura de cuidado animal y divulgación de la ciencia. Ahí nos vemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de Siempre Animal. Como siempre, es un gusto contar con nuestro público querido, comenzando ya el fin de semana. Espero que estén descansando, algunos ya de vacaciones. Qué bueno, mándenos sus comentarios de cómo están viendo las playitas, si es que están por allá. Y bueno, amigos, pues estamos muy contentos. El día de hoy vamos a abordar un tema, pues quizás no tan agradable, ¿no? Porque hace falta ver un poco más, hace falta investigar. Es precisamente acerca del recorte, el supuesto recorte a los zoológicos de la Ciudad de México, este recorte presupuestal. Vamos a hablar sobre esto, no sin antes felicitar a todos los abogados. Felicidades, feliz día del abogado, muchas felicidades de verdad. También aquí nuestros invitados, que ahorita los vamos a presentar, pues ellos son egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenidos y felicidades. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la presentación. Primero que nada, pues comenzamos con Mauricio Suárez Montaño, es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, senador juvenil, director estatal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de la Ciudad de México, certificado en estudios de Ciencias Sociales y Humanidades por el Instituto de Estudios Políticos de París e integrante de la Comisión Bicameral para la redacción de la Ley General de las Juventudes. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Andrea. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y tenemos también a Jacobo Alejandro Chairés Velázquez, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, talentoso alumno. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Andrea, muy bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias por estar aquí. También tenemos a Alejandro Sánchez Guerrero, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Felicidades y gracias también por estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con este tema tan controversial, ¿verdad? Que ha despertado tantas dudas en nuestro público. Les quiero agradecer como siempre hacérnosla llegar y bueno, vamos a dar comienzo precisamente. ¿Por qué se habla de un supuesto recorte a los zoológicos de la Ciudad de México? ¿En qué consisten? ¿Cómo vamos a iniciar con este tema? Sí, Andrea, mira, todo se desata por una nota que saca Publimetro. Es una nota publicada el domingo 30 de junio en donde dice que el recorte presupuestal a los gobiernos de la Ciudad de México estriba para 11 pesos de la alimentación diaria, ¿no? Uh-huh. Para esto, como se dice, para muestra un botón, tenemos cifras en donde, un ejemplo, un león pesa aproximadamente 200 kilos, ¿no? Requiere una alimentación del 4 al 8% de su peso, es decir, de 4 a 8 kilos diarios de carne, ¿no? Entonces, con los 11 pesos que nos arroja esta cifra, pues es prácticamente imposible que se pueda mantener un león, ¿no? Okay. Aunado a esto, pues es necesario hacer una mención de cuáles son las funciones o por lo que se creó un zoológico, que por cierto, bueno, estamos a unos años, pero ya estamos en víspera de los 100 años de la creación del zoológico de Chapultepec en el 2024. Falta un poco de tiempo, pero estamos en vísperas. Vamos a comenzar por las funciones que tiene un zoológico. Tenemos dos conceptos básicos y necesarios para entender esto. En primer momento es la conservación y después es la preservación. Si bien son dos conceptos diferentes, no implica un enfrentamiento o que estén separados. La preservación, es decir, como su prefijo lo dice, es decir, prevenir, vamos a tener ciertas especies y vamos a tratar de trabajar con ellas. Esto es en un segundo plano, pero en primer lugar tenemos la conservación. ¿Qué quiere decir esto? Que con las especies que ya tenemos, vamos a cuidarlas, vamos a tratarlas, vamos a hacer que continúe su vida, ¿no? Entonces, con estos dos conceptos fundamentales, iniciamos qué es un zoológico y para qué funciona. Los zoológicos en la Ciudad de México principalmente tienen la tarea de conservarlo. Como ya lo dije, es mantener las especies y procurar que sigan vivas, ¿no? Y después de esto, en un segundo plano, si es posible, vamos a reproducirlas y tratar de reintegrarlas a su entorno natural. Claro. Hay cifras alarmantes dentro de la Ciudad de México de la procedencia de las especies. Tenemos que un 70-80% provienen del mercado ilegal, es decir, todas estas especies que compramos en el mercado, que compramos en el mercado de Sonora, aquí a la mano de todos. Esas especies, cuando son decomisadas, detectadas por las autoridades y se dan cuenta de que no cuentan con la documentación o los permisos necesarios para poseerlos, se decomisan, se aseguran y son canalizados a un zoológico. Aquí el zoológico lo que va a hacer es
protegerlos, cuidarlos y tratarlos de reintegrar a su entorno natural. Aquí tenemos que hacer una aclaración que muchas veces esta tarea es un poco complicada, ¿no? Porque bien las condiciones de un zoológico no son las mismas que de su entorno natural, ¿no? El zoológico procura crear un ecosistema que sea muy parecido, muy similar a su entorno natural, sin embargo no siempre se logra, ¿no? Y de aquí surgen todas estas notas que calificaríamos como amarillistas, que no informan bien a la gente, como lo fue la nota de Publimetro, no nos dice de dónde viene, ¿no? Y por ejemplo, cuando rehabilitan, no sé, apenas sonó un caso de un chimpancé que fue trasladado y que murió en el camino, ¿no? Aquí vemos que pueden ser diferentes factores lo que nos llevó a su deceso, ¿no? Podemos ver que son trayectos muy largos y que muchas veces al tratar de readaptarse, pues no sobrevive, ¿no? Tú comentas esta parte de digamos, algo que hay que desmitificar de la nota que lanza Publimetro. ¿Cuáles son esos datos que hay que desmitificar? Porque evidentemente muchos en redes sociales vimos estos datos que además fueron replicados por otros medios. Entonces, ¿cuál sería la realidad de este tema? Sí, bien. Pues mira, aquí hay un tema, o hay que hacer una distinción. Ahorita vamos a entrar un poquito más, pero se manejan dos niveles, el nivel federal y el nivel local, ¿no? A nivel federal vamos a incluir toda la República y a nivel local la Ciudad de México. Hay un tema muy controversial en torno a nuestro nuevo gobierno, que escuchamos por todas partes: recortes, menos presupuesto, etcétera, ¿no? Es cierto que ha habido recortes en cuanto a los presupuestos destinados a las diferentes secretarías. Sin embargo, la SEDEMA, que es la encargada de este tema dentro de la Ciudad de México, ha recibido su presupuesto y en este año, en el 2019, se tiene un pequeño incremento al presupuesto destinado para los zoológicos. Entonces, aquí de entrada ya vemos que son cifras erróneas, ¿no? Más adelante vamos a ahondar en este tema, ¿no? Gracias. Si bien lo que dice Jacobo es muy cierto, hay que hacer la distinción entre lo federal y lo local. A nivel federal hay recortes, pero lo que en esta plática vamos a abordar es el tema de SEDEMA, Secretaría de Medio Ambiente. La Secretaría del Medio Ambiente para el 2019 cuenta con un presupuesto de 181 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que se aumentaron 14 millones del año pasado. El año pasado, recordemos, teníamos otro gobierno. Ahora bien, el director general de Zoológicos y Conservación de la fauna silvestre de la SEDEMA, el licenciado Fernando Walsil, él dice: este presupuesto va a ser encaminado a satisfacer las necesidades que requieren tanto Zoológico de Chapultepec, Zoológico de San Juan de Aragón y el Zoológico Los Coyotes, que se ubica en Coyoacán. Ahora bien, también Marina Robles, la secretaria de Medio Ambiente de la SEDEMA, es la secretaria capitalina, nos habla de que este presupuesto ya se destinó y lo que va a pasar que se ha destinado para el primer sexenio, para el primer semestre de este año se lleva destinado 21 millones de los 36 millones que se destinaron para Chapultepec. Quiere decir que de la segunda mitad de este año se van a estar destinando 15 millones. Entonces, aquí hay un dato muy curioso, que del 2012 al 2015 se estuvieron destinando de 30 a 37 millones de pesos anuales. Ahora bien, en el 2016 hubo una caída del presupuesto y el gobierno jamás salió a dar explicaciones ni fundamentar esto. Entonces, quiero desmentir que hubo un recorte de presupuesto, ya que SEDEMA cuenta con 181 millones para este año atender las necesidades de los animales y atender los espacios de los zoológicos. Así es. Bueno, ya en el tema federal me gustaría ahondar un poquito en el tema de Semarnat, precisamente. Y bueno, o sea, nos parece preocupante también que este nuevo gobierno entrante, o sea, de entrada en la ley de egresos para 2019, recorta en cerca de 32% el presupuesto destinado a Semarnat, y que esto se ve reflejado muchísimo en este tipo de políticas públicas en temas de medio ambiente. Y bueno, un tema que estuvo muy de boga y muy recientemente fue el tema justamente de CONAFOR. CONAFOR, tengo los datos
que en 2018 recibió un presupuesto de cerca de 2.700 millones de pesos, y para este año 2019 se lo han recortado a 1.200 millones. O sea, estamos hablando de un corte muy grande, y que bueno, o sea, hemos tenido testimonio de que incluso las camionetas no tienen gasolina, de que no hay equipo para combatir los incendios, y que esto también fue un factor generador de la reciente contaminación que tuvimos aquí en la ciudad, y que nos llevó a implementar medidas alarmantes, nunca antes vistas. Entonces, y ese es el problema. De hecho, estábamos viendo también mucho esta problemática de los incendios forestales. Fue muy evidente que ante el recorte pues comenzó a haber más frecuentemente estos incendios, ¿no? Esto es muy alarmante, este tipo de recortes que sí hubo, si bien a nivel federal, pero ustedes señalan que a nivel local básicamente el zoológico mantiene el mismo presupuesto con el que así es, incluso se aumentó más o menos 14 millones para este año. Para este año, ok. Sí, también hacer la mención que, bien, tenemos que se recibe cierto presupuesto, ¿no? Sin embargo, hay factores reales, factores que están sucediendo, y saber hasta qué tanto se recibe, ¿no? Es decir, se te da 40 millones de presupuesto, pero realmente de esos 40 millones, ¿cuánto se está ejerciendo? Correcto, ¿no? Es decir, a lo mejor ya llegan 30 millones y al que le llegan ya tiene que sacar su tajada. Entonces, poner atención a este punto, ¿no? Sí, que ahí es donde como ciudadanos tenemos que empezar a participar en el tema de la transparencia para poder ejercer y poder exigirle al gobierno que se ejerzan bien nuestros recursos. En este sentido. Es muy importante. Y bueno, si estamos viendo que a nivel local no hay un recorte y más bien hay un aumento, de acuerdo a esta plantación, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál podría ser el futuro de los zoológicos? ¿Creen que se comience a invertir un poquito más o ya con...? Porque digo, también partiendo del hecho que hubo un recorte en Semarnat, pues es evidente que a lo mejor al nuevo gobierno pues no le es muy relevante el tema ambiental. Pero pese a esto, ¿cómo ven ustedes este futuro en los zoológicos? Si me permiten, yo creo que actualmente vivimos dos problemas que necesitan soluciones globales. Uno de ellos es la pobreza mundial y otro de ellos es el medio ambiente. Debemos tomar medidas ya extremas porque ya, digamos, el medio ambiente nos está reclamando su espacio, nos está reclamando este derecho que tenía sobre la tierra. Si bien existe el programa de enriquecimiento animal y de comportamiento, que este es un programa destinado a los zoológicos de la Ciudad de México, en donde se trata de dar todo, más bien de crear el ecosistema para los animales. Se les trata con incentivos, a veces se les da, los médicos veterinarios o los biólogos especializados les preparan paletitas con fruta, con sabores, para tiempos de calor se les hace espacios con sombra, hacen charcas, hacen lodo. Entonces lo que se trata es crear el ambiente necesario para los animales. Sin embargo, pues aquí hay algo que va a sobrar siempre, ¿no? Más bien que va a faltar, que va a ser la vida salvaje. La vida salvaje la podemos equiparar como al estrés que vivimos nosotros. La vida salvaje, lo que hacen los animales es que esta va a despertar tanto en su sistema nervioso como en sus características físicas, que se desarrollen como animales, y en un zoológico jamás se va a poder. Sí, perdón. Ahí mismo, Andrea, es muy importante dar un ojo o darnos cuenta cuáles son los objetivos del gobierno, porque a final de cuentas se trabaja a la par con él, ¿no? Entonces hay que hacer conciencia de que desafortunadamente el tema ambiental no es una prioridad para el gobierno. Para muestra una cosa, el tema de los zoológicos, ¿no? Bien, es cierto que hay un mayor presupuesto, pero ver qué tanto está destinando y qué bien se está ejerciendo. Entonces, aquí a cada uno, nosotros como ciudadanos, nos corresponde hacer conciencia de este tema. Como lo dije al principio, ¿cuáles son los motivos o cuáles son los fines de un zoológico? Uno de ellos es la educación ambiental. Quien tuvimos ya oportunidad de asistir a este hermoso zoológico de Chapultepec, por ejemplo, vemos que cuando uno visita a cada animal, tiene ahí sus características, forma de alimentación, su estatus de población, si está en peligro, si hay población, etcétera, ¿no? Entonces, a nosotros nos corresponde hacer conciencia de todo este tema
Y si el gobierno ahorita no está o no está dentro de sus prioridades, nosotros como individuos insertar este tema dentro de nuestros pequeños hasta nosotros, ¿no? Y empezar por pequeñas acciones, porque al final de cuentas, quien puede lo menos puede lo más, ¿no? Y quien tira un chicle, tira una colilla de cigarros, le va a dar igual matar a un animal o comprar unos artefactos de piel, ¿no? Entonces es importante hacer conciencia de todo este tema y que lo ambiental nos está alcanzando. Si no lo atendemos, no tenemos futuro como sociedad. Si no ponemos cartas en esto, desafortunadamente no vamos por buen camino, ¿no? Por favor, Mauricio. Totalmente de acuerdo contigo, Jacobo, y también poner sobre la mesa que los animales en los zoológicos también están protegidos por esta ley de protección de los animales del Distrito Federal, que en su artículo 3 regula o te dice los animales que protege y justamente o precisa sobre los animales en exhibición, que se refiere a los animales que viven en los zoológicos y que también los zoológicos han venido o se han convertido en herramientas alternativas para la conservación de especies en peligro de extinción, y que un ejemplo de esto pues, es el lobo mexicano, que gracias a los diferentes programas que se han venido, no me dejarás mentir, que se han venido desarrollando en este tipo de espacios, pues gracias a esto hemos podido conservar estas especies, o el cóndor también, que recientemente tuvieron una crianza exitosa y que fueron reinsertados en la región de Baja California. Entonces, también ver a los zoológicos no solo como este espacio que... No solo como centros de entretenimiento, sino centros educativos, centros de conservación, porque tenemos, por ejemplo, ahorita hablamos del tema de los zoológicos, pero también tenemos los acuarios. Entonces son lugares que, pues desde siempre la controversia que los animales están cautivos, pero estos hay que reconocer, son centros que han ayudado a la conservación, como bien lo menciona. Totalmente, y que de hecho, bueno, muchísimos animales en su hábitat natural tienen o están constantemente amenazados, y que estos espacios representan una protección. Tal es el caso del panda. Claro. ¿No? Sí, ahí mismo donde nos dice Mauricio Nas, terminando bien el dato, 5 cóndores fueron reintegrados a su hábitat natural. Entonces es un tema importante que a veces no tomamos la importancia, ¿no? Y retomando lo que tú dices, efectivamente, desgraciada y tristemente, las personas y las autoridades ven los zoológicos como un centro de entretenimiento, ¿no? Vamos y vemos al elefante, al camello, vemos estas especies atractivas para los seres humanos, pero aquí es el tema de las autoridades. Deben de empezar a crear ecosistemas de especies más pequeños que aparentemente a la luz de los ojos no nos importan tanto, pero que tienen un papel fundamental dentro de la conservación de la vida, ¿no? Entonces, hacer conciencia en eso también, ¿no? Sí, tomar en cuenta que en un zoológico están especies de animales, embajadores más bien de su especie, en donde, retomando todo lo que acaban de decir Mauricio y Jacobo, yo creo que podríamos decir que un zoológico es un centro donde permite la educación, el entretenimiento, la investigación y la ciencia, y qué más que el tratamiento a los animales. También, fundamental. Y bueno, mencionabas algo muy interesante, que es precisamente esta iniciativa del enriquecimiento animal. Me llama mucho la atención cómo es que surge y cuándo vamos a comenzar a ver los frutos de esta iniciativa. Bien, en cuándo surge no tengo fecha definida. Sin embargo, este programa lo que trata es hacer este espacio viable para los animales, pero sin embargo yo creo que los animales no deben estar encerrados, ¿no? Los animales existen antes del ser humano y el ser humano llega a quitarle sus espacios. Entonces, habría que proponer políticas públicas en donde se les vuelva a dar estos espacios. No quiero decir reinsertar a la naturaleza, porque es muy difícil que un animal se vuelva a reinsertar, ya que muchos animales de los que están en los zoológicos ya tienen a una edad muy avanzada o están enfermos. Claro. Entonces, habría que ver políticas públicas en donde más bien los animales sean libres y las personas sean las que nos encerramos para verlos. Así es. Bueno, entonces tenemos que ya desmitificaron nuestros amigos esta parte de pues la información un tanto amarillista que nos proporciona los medios de repente en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de ahondar más en el tema, de seguir investigando, de comparar incluso y por qué no tratar de orientarnos precisamente con los especialistas en el tema. Sin embargo, si bien no hay un recorte local, como bien mencionan, pues sí lo hay evidentemente a nivel federal. La Semarnat tuvo un recorte considerable
Esa me parece en la que más hubo recorte, desafortunadamente, y dado que la reducción presupuestal pues pone en riesgo precisamente la vida digna de los animales en cautiverio, también por ejemplo de las unidades de manejo silvestre, ¿qué puede hacerse para combatir este riesgo y pues cómo ayudar también en la sociedad, desde la sociedad civil? Sí, claro. Pues mira, yo retomando, y yo soy muy partidista de esto, de tomar conciencia y empezar a cambiar nuestro entorno, ¿no? Entonces, nosotros, pues como ya dijiste a la entrada, nosotros desde un perfil jurídico tenemos que hacer este estudio de cuáles son las políticas que podemos implementar. Hace apenas un mes la diputada Mariana de la Vega, una diputada de un partido, creó la iniciativa que fue aprobada dentro de la Ciudad de México para prohibir el uso de plásticos, ¿no? Entonces hay que alentar todas estas políticas, hay que echarlas a andar, hay que, pues los abogados y todos los que están dentro del Congreso, que son los encargados de las leyes, trabajar más en estas propuestas, en estas iniciativas, para que sigan avanzando y poder preservar todo este tema tan importante que es, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Así también yo hago la invitación a toda nuestra audiencia de que, visto las prioridades de este nuevo gobierno y que claramente quizás no versan mucho sobre Semarnat, pues bueno, empezar a tomar conciencia y poder nosotros agruparnos y buscar a las asociaciones internacionales y nacionales que están apoyando muchísimo estas causas y ir para adelante juntos. También, o sea, todos desde nuestra trinchera. Quizá podemos hacer cosas tan sencillas como utilizar esta plataforma change.org para poder apoyar algunas causas, o bien ir con nuestros diputados y decirles, ¿saben qué? Pues pónganse las pilas para el próximo año, porque nosotros no podemos seguir de esta manera, porque realmente un corte del 32% a una dependencia federal es brutal. O sea, te quedas sin recursos y pues muchísimas políticas públicas se quedan en el aire y llegan hasta a desaparecer, ¿no? Así es, y sí, efectivamente como lo comentábamos, está arriba de la estadística de recortes, sí, la Semarnat, tenemos, pues de paso se están llevando a CONACYT también, que es quien le está brindando la investigación a este tipo de organizaciones gubernamentales. Entonces realmente es alarmante, pero entonces como sociedad civil tenemos que organizarnos, tenemos que participar en los foros, que de repente en el Senado hay foros para que la gente vaya, opine de sus propuestas. Creo que es importante que todos vayamos, no tenemos que tener una asociación civil a fuerzas, alguna organización, no, con que seamos varios los que queramos ir, que queramos alzar la voz. Yo creo que lo más importante es meter presión, y las propuestas son muy buenas, pero que se cumplan es lo importante. Es como lo que estamos hablando del presupuesto. Puede que no haya un recorte a nivel local en el presupuesto, por ejemplo, del zoológico, pero que llegue completo y aún más que se sepa administrar es lo difícil. Claro, ¿no? y ahí mismo, pues como lo acaba de decir Mauricio, hay que hacer uso de lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Hoy por hoy, y como es muy sonado, tenemos las redes sociales. Por ahí podemos tener contactos con nuestros representantes para meter presión, para alentar a que pongan atención a este tema. Como tú lo dices, hay congresos, hay espacios, hay foros, y realmente como individuos y como miembros de la sociedad debemos de empezar a interesarnos en este tema, porque de lo contrario va a ir cada vez cayendo y cayendo hasta que sea mortal el panorama, ¿no? Entonces, tomar estos espacios y hacer uso de ellos, ¿no? Por supuesto, así es. Y bien, nunca olvidar mirar a otros horizontes, es traer políticas públicas, traer ideas nuevas que se surgen en otras partes del mundo, traerlas y hacerlas parte de México. Otra cosa es pelear por los derechos de los animales, no que se les reconozca a ciertas características de animales, se les reconozcan derechos, sino más bien englobar a todos los animales, porque si bien son seres vivos, la ley los considera como objetos, o sea, sí, desde claro, ahí empieza todo. Tomando lo que dice mi compañero Alejandro, es increíble cómo en pleno siglo XXI hay determinadas legislaciones, esto ya desde más de lo jurídico, que consideran a los animales, que son seres humanos, como objeto. O sea, si tú tienes un perrito, un animal,
el animal que sea dentro de determinadas legislaciones es considerado que está dentro de tu patrimonio. Toma el papel de una cosa nada más y no de un ser vivo. Afortunadamente se ha ido avanzando y en diferentes legislaciones, como en el Estado de México, ya está tipificado el maltrato animal. Debemos alentar esto para que se vuelva o tome un papel nacional, es decir, para que toda la República sea penado, tenga un castigo, porque desafortunadamente hay estados, nosotros estamos en la Ciudad de México y tenemos muy en boga este tema, pero hay estados un poco más alejados de esta centralización que vemos mucho maltrato, mucho abuso, entonces es importante tomar conciencia. Es importante tomar conciencia. Bueno, amigos, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero les queremos agradecer muchísimo que nos hayan acompañado, un tema muy controversial, déjenos sus comentarios en las redes sociales, nos despedimos de nuestros amigos, gracias a Mauricio, muchísimas gracias. Mauricio Suárez, Jacobo Alejandro y Alejandro Sánchez, muchísimas gracias. Pues bueno, amigos, gracias también a ustedes, reitero, feliz Día del Abogado y también felicidades a los nuevos universitarios que recibieron hoy sus resultados. Felicidades, bienvenidos a la máxima casa de estudios. Y bueno, felicidades a todos, un abrazo, nos vemos el próximo viernes con más de Siempre Animal. Hasta pronto. Hasta luego.